Valen está ansiosísima por las avalanchas. Estamos acá con Iñaki. Iñaki y yo nos hicimos amigos en Expedición Ciencia, el campamento de ciencia, hace ya más de 10 años. Iñaki es una de esas personas con las que uno por ahí no se ve por varios años, porque yo vivo en Buenos Aires, Iñaki en Ushuaia, pero cada tanto fui 10 días a la casa o viene para Buenos Aires y ahí nos actualizamos. Así que eso, ahora hace un par de años que casi que no hablábamos. Recién le preguntamos acá con Valen en qué andaba, qué es de su vida, para ver de qué hablar ahora, porque Iñaki es un aventurero y siempre tiene cosas interesantes por contar. Y nos fue contando qué cosas está haciendo ahora en su vida y mencionó una cosa que Valen dijo, sí, ese tema, quiero hablar de ese tema. Dijiste avalanchas. Así es, Juli. ¿Qué tema, no? Avalanchas. Creo que avalanchas es... Siempre genera ruido, ¿no? La avalancha. Ya sea por las películas, por conocido que fue que a un lado. Yo creo que es un tema muy interesante porque siempre genera algo en las personas. Desde el que la vio de cerca al que tiene una idea en el imaginario así de cómo son. Eh, bueno, yo me recibí de geología trabajando en avalanchas de nieve. Avalancha es un término que se puede también equiparar con alud. A veces uno escucha avalancha y alud y son sinónimos, ¿no? Una avalancha y una alud son sinónimos. Alud es un vocablo español, castellano, y avalancha viene el avalanche en francés. Entonces, el fomento de una palabra sobre la otra tiene que ver más con una cuestión a veces de intereses eh, verbales, ¿no? Intereses de la lengua más que técnicos, ¿no? Pero bueno, para darse una idea, avalancha y alud son lo mismo. Puede ser que yo escuché como alud, no solo de nieve, sino que alud tipo de barro o de tierra y avalancha solo en nieve. ¿Es así? Exactamente. Estás en lo correcto. A eso iba. Pueden haber aludes de barro y avalanchas de barro, porque son lo mismo. Pero sí, ¿sabemos hablar de avalanchas o aludes cuando hablemos de deslizamiento en estilo de flujo en una pendiente, ¿no? Que si con esto vos podés tener una avalancha, una alud, que si vos analizás la masa que se mueve por vectores, el centro de eso va a deslizar asimétricamente con respecto a la periferia. ¿Qué decir con esto? Que los bordes del deslizamiento van a ir más lento que el centro, ¿no? Pues es un flujo. ¿Bien? En cambio, en la naturaleza también puedes tener deslizamientos de placas, de suelo, demás, que si vos diagramás vectores de desplazamiento del material que se mueve, los tres son iguales. No sé si me explico con esto. Básicamente imagínate que agarras una cerámica y la soltás por una heladera. Se va a mover a menos que se parta, en su totalidad entera. Ahora, una luz de una avalancha es un flujo, ¿no? Está con líquido, está saturado y va a tener diferente movimiento en sus diferentes zonas. Pero entonces dijiste que los costados van más lentos y el centro va más rápido. Exactamente, los costados van más lento y el centro va mucho más rápido. Ok, bueno, entonces se parece mucho a la microfluídica. O sea, vos cuando tenés un fluido en un canal muy, muy chiquitito, pasa eso, que vos tenés por fenómeno de borde, el borde va muy despacio y el centro va mucho más rápido. Entonces forma como una parábola el frente de avance. Yo pensé que eso era solo en cosas muy, muy chiquititas y al parecer en cosas muy, muy grandes también es así. Bueno, qué interesante lo que mencionaste, el tamaño es un fenómeno natural. Sí, se genera ese efecto parabólico en el frente, pero no solamente está en aludes y avalanchas, que son fluidos, ¿no? Se ve también en las lavas, los canales de lava, algunos actúan bien fluidos, se llaman lavas tipo Pahoehoe, es un término hawaiano, y cuando vas a analizar los flujos de lava, también tienen, el frente es parabólico, porque se desaceleran en los bordes y en la base, o sea, en contacto con el suelo y en contacto con los laterales se frenan y el centro avanza más. ¿Y sabes qué otro elemento, qué otra forma de naturaleza da esos aspectos? Es muy grande, con eso te doy una pista, y muy frío. Yo estaba por preguntar si pasa lo mismo en un río o en un arroyo, porque tengo la sensación de que uno ve el arroyo y se mueve muy rápido, pero en la orilla se mueve despacito. ¿Con eso también pasa? En los arroyos también pasa tanto si mirás desde arriba con los bordes y el centro, y en la vertical también. La máxima velocidad está
ponele que si el arroyo mide 1 metro de profundidad, en el metro de abajo hacia arriba, el metro 60, 80, ahí está la máxima velocidad de flujo. Frena un poco con el rozamiento con la superficie y contra el borde o el lecho del arroyo. Pero en el otro ambiente o la otra forma que da esto son los glaciares. Los glaciares enormes, tienen este movimiento que da esta forma parabólica en el frente. ¿Por qué? Porque el hielo, si bien se mueve lentamente, se mueve. Tiene un comportamiento fluido, plástico en el tiempo. Y los bordes del glaciar y la base se mueven más lento que el centro. Entonces, históricamente, los glaciólogos, o todos los que se dedican a estudiar glaciares, han puesto varillas alineadas transversalmente a los glaciares. Las varillas esas, cuando las retiraban o iban al año, las del centro estaban mucho más adelante que las del borde, las laterales, y daba un aspecto de parábola también. O sea, los glaciares también tienen esta forma, este movimiento. Eso me acuerdo que alguna vez me lo habías contado hace mucho y eso me sorprendió un montón que el glaciar, yo pensé que era un pedazo de hielo ahí quieto, pero que es como que fluye como si fuera un río, pero puede tardar años en desplazarse, ¿no? Claro, totalmente. Pasa que de estos sólidos, nosotros pues, nuestra variable de tiempo nos permite percibir cosas en la inmediatez, ¿no? Una avalancha, un flujo. Esto mencionaba Vale en estos microfluidos que mencionaba. Pero en cosas de una magnitud de tamaño mayor, donde el tiempo es más importante, porque tiene que pasar mucho tiempo para ver la respuesta plástica, ocurre. Es más, yéndonos un poco del tema, vieron que la Tierra, o sea, como se la conoce, se puede dividir en varias capas, ¿no? La corteza como la parte más fría y superficial, y a medida que descendés en profundidad tenés mantos, un manto superior, un manto inferior y un núcleo interno y externo, ¿no? Uno por el esquema del dibujo siempre asimila que, claro, el manto es líquido porque se dibuja rojo y las rocas están a 1800 grados, bueno, 1500 grados. Tienen que estar fundidas una roca a esa temperatura. Pero claro, la presión es tal que no se funden porque la presión es elevadísima. Y otra cosa importante, las rocas del manto, que están súper calientes pero sólidas, tienen comportamiento plástico. Entonces se están moviendo internamente. Hay unas celdas convectivas que hacen que se mueva. Hay un movimiento constante del material. No lo percibimos porque tarda 1.000 millones de años en moverse, pero las rocas también lentamente se van moviendo al ser deformadas por una fuerza mayor. Eh, Obviamente no van a hacer este flujo porque no es un flujo, pero el comportamiento plástico está presente en muchos sólidos. El tema es, lo difícil es el factor tiempo, ¿no? Que hace falta mucho tiempo para darse cuenta de eso. Así que bueno, uno tiene que caer en todos los instrumentos de análisis para darse cuenta de esa información. Pero bueno, si quieren volvemos a avalanchas, que es para lo que estábamos acá, ¿no? Valen está ansiosísima por las avalanchas. Las avalanchas son flujos, las avalanchas de nieve particularmente son flujos de nieve, ¿no? Y es muy interesante porque las avalanchas son el resultado de, podríamos decir, 3 factores principales, ¿no? Para que tenga una avalancha vos tenés que tener un terreno que permita que se genere una avalancha, ¿no? Uno no puede tener una avalancha en cualquier lado. Vos no puedes tener una avalancha en 0 grado de pendiente, ¿no? Porque no la acompaña. Así como no puedes tener una avalancha que se genere en 90 grados, porque es raro que acumule nieve a ese grado, ¿no? Entonces, el terreno te dice dónde vas a tener avalanchas de un tipo o de otro. Y en esos terrenos, capaz lo más importante sea el rango de pendiente en el que te encuentres. ¿Y cuál es la pendiente, la mejor pendiente para una avalancha? ¿Tipo 45 grados o...? Ah, qué buena pregunta. Hay muchos tipos de avalanchas. Y cada una va a tener una respuesta cinemática a las diferentes pendientes. 45 grados es una pendiente excelente para avalanchas que ahora le vamos a dar nombre, ¿no? Y forma. Avalanchas de nieve suelta y demás. Pero ahora en breve le damos nombre. Pero yo te digo una pista. No todas las avalanchas se comportan igual en todas las pendientes, ¿no? Porque ahora ya tenemos el terreno, nos falta otro compuesto más o otro pilar más para tener una avalancha. Es un triángulo esto. Lo otro muy importante son las condiciones meteorológicas, ¿no? En ciertas condiciones meteorológicas de temperatura, de viento, de radiación solar y demás, te van a cambiar algo que es muy importante. Y ese algo muy importante, esa modificación que vas a tener es el material primordial
con el que se genera la avalancha. Y ese material primordial es la nieve. Entonces, tenemos el terreno, tenemos la meteorología y tenemos la nieve. Y la nieve es un material fantástico, la nieve es. Bueno, quien se me acaba de escuchar alguien de geología, les puedo decir, la nieve o el estudio del manto nibio, que es el espesor de nieve que hay, lo podemos llamar como una especie de sedimentología efímera, ¿no? Sedimentología porque son una especie de sedimentos, se comportan como sedimentos de cierta forma, y efímera porque el equilibrio físico de la nieve está atado en torno a los 0 grados. Subís 1 grado de temperatura, se te derrite. Bajás 2 grados de temperatura respecto a 0, vas a pasar un montón de procesos muy particulares que cambian considerablemente la estructura de la nieve. Entonces, la nieve, que es posiblemente la materia prima con la que se forman las avalanchas, actualmente se la puede clasificar en, pongámosle que más que mal, 9 categorías. En forma de su génesis, de dónde viene esa nieve. Por ejemplo, ¿vieron cuando cae el primer copito? Empieza a nevar, está lindo, caen los copitos de nieve, esa típica forma de estrellita. Bueno, eso se llaman partículas de precipitación. Bien, precipitación porque precipita, decanta el sólido de la nube, empieza a caer la nieve. Y ese tipo de nieve se llama partícula de precipitación. Y en función de la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y demás, van a tener muchísimas formas y tamaños. Desde las dendritas típicas que vemos de película, que son tipo los copitos, los famosos snowflakes que le dicen, que nosotros le decimos dendrita estelar, a un montón de formas como algo que se llama graupeles, que es una especie de granizo que cristaliza sobre un copo persistente, a columnas, agujas. Hay un montón de formas de la nieve que dependen de las condiciones de generación. Hay otro tipo de nieve que lo vamos a dejar de lado, que no nos compete ahora, que se llama nieve artificial, ¿no? Que es la nieve generada por las máquinas de los centros de esquí, que es básicamente frío y un chorro que pulveriza el agua, la atomiza, para que cuando cristalice genere unos noditos redonditos perfectos, que sería la nieve artificial. Pero esa no nos interesa ahora. ¿Y esa se usa posta? O sea, suena muy de peli o es re normal. Sí. En los centros de esquí, dado las problemáticas de nieve que hay en muchos lugares y a la demanda del esquí que hay, el esquí es un deporte que creció muchísimo porque tiene mucha demanda. Pensar que en general el esquí está muy vinculado, no tanto en la gente local, pero sobre todo en los que vienen de afuera, a sectores medios o de alto poder adquisitivo poblacional, sobre todo en otros países. Entonces, pensemos así, ¿no? Lugares que tengan nieve, que tengan montañas, en el mundo son pocos, ¿no? Hay poca superficie nevada y con montaña. Y menos habitada, ¿no? Eso es un hecho. O sea, hay menos gente que vive en montañas que las que viven en ciudades. Y como las ciudades suelen juntar mucho, no sé, sector económico que quiere ir a esquiar, el turismo de esquí creció muchísimo y es muy demandado en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasa? Las condiciones climáticas actuales no acompañan a esa demanda de esquí y por ende de nieve. Entonces muchos centros de esquí se ven obligados a fabricar nieve para poder estirar la temporada, adelantarla y hacer que dure un poco más por fuera del invierno. Mirá, qué flash. Pero la fabricación de nieve es una problemática enorme en términos de demanda de agua porque requerís mucha agua para generar nieve. No es tanta en área, pero bueno, si tenés escasez en la zona es bastante. Y es súper demandada, y sobre todo energéticamente, ¿no? Y básicamente tenés, hasta donde recuerdo, hay dos tipos. Vos podés tener una lanza de nieve. Una lanza es como una hidrolavadora. O sea, mete agua a presión y te pulveriza en un chorro que cuando sale a la atmósfera y hace menos 2 grados, menos 3 grados, se congela y cae la nieve. Y estos son unos cañones, que son unas turbinas gigantes, que lanzan el agua vaporizada, pero la hélice la esparce mucho más y genera un chorro mucho más grande. Es para mayor superficie, pero también demanda mucho más agua. Con eso se fabrica nieve. Los centros de esquí están desde otoño fabricando nieve. No sabía, qué loco. Sí, es loquísimo, muchísima nieve. Se fabrica mucha nieve y cada vez se fabrica más nieve. Cada vez nieva menos. O dura menos la nieve al menos. Claro. Pero bueno, la nieve se la considera un tipo de nieve. Suelen ser granos acrecionales, ¿no? Son como partículas que van creciendo sobre un núcleo y son como redondeles bien definidos. Pero bueno, ese lo dejemos de lado. Ahora tenemos nuestra partícula de precipitación, ¿no? Cayó el copito de nieve y está en la superficie, ¿no?
Aquí hay varios caminos posibles. Si esa partícula de precipitación le empieza a soplar el viento y la mueve por la montaña, ¿qué pasa? Toda la estructura se ha empezado a partir porque es bastante frágil. Entonces se parten los palitos, y los palitos se parten y se entrelazan entre sí. Y cuando se entrelazan entre sí, eso genera bastante cohesión, ¿no? O sea, imagínense un montón de palitos imbricados entre sí y cruzados, ¿no? Eso en un sólido hace que tenga un comportamiento como si fuese un conjunto, ¿no? Si vos tenés partículas sueltas, se mueven individualmente, ¿no? Pero si de golpe todos somos copitos de nieve y nos agarramos los brazos, ¿qué pasa? Cuando nos empujan nos caemos todos, ¿no? Bueno, eso ahora que dije, déjenlo guardar en el tintero, lo retomamos en unos minutos. Y esas son las partículas fragmentadas y descompuestas que le dicen. Generalmente se parte por el viento, Sí, por el viento, básicamente. Ahora bien, tenemos dos caminos posibles ahora, con nuestra partícula de nieve que ya está sentada. Tenemos el camino de lo que vamos a llamar el metamorfismo isotérmico. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en nuestra nieve una temperatura homogénea, ¿bien? O sea, de base de la nieve, o sea, contacto con el suelo, al techo se mantiene más o menos igual, digamos en torno a los 0 grados, la partícula va a empezar por la presión que se genera y por la temperatura tan cercana a cero, va a empezar a perder superficie potencial. O sea, imagínense al copito con los palitos, se va a empezar a redondear. Acuérdense de esto, redondear. Es como si yo agarro un papel y empiezo a comprimir un poquito. ¿Qué pasa? Se pierde la superficie, no se hace un redondel. Y eso lo vamos a llamar sinterización. ¿Por qué? Porque los redondeles entre sí se van a empezar a conectar con nodos, ¿no? Y van a empezar a hacer una red de nieve más isótropa y más estable en la nieve. Eso es un camino, sinterización y formación de granos redondeados, que es un tipo de nieve. Ahora está el otro camino posible. Si nuestra nieve se encuentra en un gradiente térmico alto, ¿qué quiere decir con esto? Que hay una variación muy alta de la temperatura en la profundidad de la nieve. Por ejemplo, en la superficie hace menos 2 grados, en el centro hace menos 8 y en la base hace un menos 1 grado. Eso va a generar que la asimetría térmica genere un movimiento del vapor del agua dentro de la nieve. Como sabemos, la nieve es porosa, no es toda sólida, hay aire. Y también hay vapor de agua. Y ese vapor de agua, producto de que en el día sube un poco la temperatura, va a empezar a migrar, ¿bien? Va a migrar hacia los lados donde hace más frío. Entonces, imagínense que entre ustedes, que son copos de nieve, empieza a pasar el agua, vapor de agua, y empieza a saturarse. Bien, entonces de donde hay mucho vapor de agua, hay mucha presión. Y el vapor de agua va a buscar los lugares de menos presión, y cuando llegue a esos de menos presión y baje la temperatura, ¿qué va a pasar con ese vapor de agua? Se va a cristalizar. Y se va a cristalizar muy, muy velozmente. Y ahora, la forma de cristal de nieve, en ese caso, no va a ser una partícula redondeada. El cristal que se va a generar ahí de hielo va a ser plano. Va a ser tipo hojitas, escarchas, láminas finitas de hielo. ¿Bien? Y ese es el otro camino posible, que nos genera tres tipos de nieve. ¿Por qué se formarían distintas gradientes de temperatura en una masa de nieve? Qué excelente pregunta, excelente pregunta. La nieve, como bien dijimos en la introducción, es muy susceptible a los cambios de temperatura, ¿no? Viste que dijimos que había tres pilares, ¿no? Nieve, terreno y el otro era meteorología, ¿no? Entonces, un día frío te va a dar un manto de nieve frío. Y un día cálido, uno cálido. O sea, ¿qué quiere decir esto? El gradiente térmico de la nieve está sujeto a la temperatura del aire. Cambia la temperatura del aire, tarda un poquito más, pero cambia la temperatura de la nieve. ¿Cuándo puedes tener días fríos? Los días más fríos suelen ser los que no hay ninguna nube en el cielo. Que de día te pega mucho el sol, hace frío igual, de hecho vas a la sombra y hace frío, pero durante la noche escarcha, porque toda la energía del sol se disipa porque no hay nubes que la contengan y se pierde en la atmósfera. Mirá, qué loco. Antiintuitivo. Entonces sí, los días soleados, bajo cero obviamente, ¿no?
en septiembre ya cambia un poco eso, pero los días soleados suelen ser muy fríos a la noche, cuando están despejados, porque las nubes son un aislante térmico, te reflejan la radiación solar y te la mantienen en la zona baja de la troposfera. Entonces, sí, los días fríos te llevan a eso, a mantos de nieve frío. Pero quiero que quede la nieve. Yo creo que la nieve quede que tenés dos caminos posibles. Que la nieve se sinterice, se redondee y haga nodos estructuralmente fuertes, o que se facete. Facetamiento viene de cara, ¿no? De faceta, cara plana. Y hay tres tipos de cristales. Cristales facetados o escarchas, tanto de superficie, que se quedan sobre la capa que está en contacto con la atmósfera, o basales, entre la nieve y el suelo. Que entre los tres tiene que ver con cómo migra ese vapor de agua y en qué parte se queda. Si se queda en el centro, se hacen facetas. Si va a la base o a la superficie, va a formar escarchas. ¿Bien? Entonces ahora imagínense lo siguiente. Tenemos en la nieve una capita de cristales que son como naipes verticales, con mucho aire entre medio, pero naipes, ¿no? Hojas verticales. Que por encima de ellas hay nieve. La pregunta es, esa nieve, que son hojitas verticales, si yo la piso, ¿se va a colapsar o me va a bancar el peso de lo que le ponga encima? No tengo una intuición porque eh, vivo en Buenos Aires y la única vez que nevó fue en 2007 y encima me lo perdí porque no estaba en Buenos Aires. Así que voy a decir, mi respuesta es ni idea. Imagínate esto, agarrate un montón de naipes o de papel, tipo agarrá no sé, un ticket de supermercado y lo plegás haciendo un zigzag, ¿viste? Como una especie de acordeón vertical. Y lo apoyás en la mesa. ¿Bien? Y después agarrá una bolita de papel y ponés en la mesa. Te pregunto, Juli, si vos la pisás con la mano, ¿cuál se va a colapsar más fácil? ¿El acordeón ese vertical llano o la bolita de papel? Me imagino que o sea, la bolita de papel si no está muy compactada. Claro, la bolita de papel, si está bien compactada, yo la piso y no cambia mucho su forma, así como una bolita de papel, ¿no? Claro, el acordeón si le das con fuerza se arruga todo. ¿Se arruga todo o qué pasa? Se voltea y se acuesta, ¿no? La hoja. Si yo la aprieto suavecito, la hoja colapsa y se acuesta, ¿no? En el piso. Claro. Bueno, eso es un concepto muy importante para entender cómo se forman las avalanchas. Hay un tipo de avalanchas, no todas son así, pero una de las más problemáticas capaz, se llaman avalanchas por capa débil persistente. ¿Qué quiere decir con esto? Es una capa débil, es un nivel en la nieve conformado por este tipo de cristales facetados o escarchas, que es una capita de nieve de cristales verticales y llanos, que por encima de ellos hay nieve. Y cuando una persona o una sobrecarga natural por aumento del peso hace presión sobre esa capa, la capa como un conjunto colapsa. Imagínense todas las cartitas se apilan unas sobre otras y quedan acostadas en el piso. Y eso hace que todo lo que esté por arriba desliza a toda velocidad. ¿Se lo imaginan ese concepto? Sí. Sí. Bueno, entonces, muchas avalanchas se generan por esto. Tenés días muy fríos y, por ejemplo, se te generan estas caras planas en la superficie de la nieve y te quedan cristales hermosos, que son tipo hojas, en la superficie de la nieve, arriba. Y después de esos días fríos, imagínense que hay una nevada suavecita. Y la nieve empieza a acumularse lentamente arriba de las hojitas. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Entonces, puede ser que cuanto más haya diferencias de temperaturas, más avalanchas va a haber. Ah, qué buena pregunta. Hay unos artículos científicos muy interesantes sobre el cambio climático. Bueno, falta un poco estudiar, ¿no? Pero en cierta forma, estos cambios en comportamiento del clima generan como anomalías todo el tiempo, ¿no? Estamos en años de anomalías. Todos los años hay una anomalía nueva. O hay un récord de temperatura, un récord, porque hace mucho calor, hace mucho frío, récord de tormentas. Hay una inconsistencia muy fuerte climática, ¿no? Hay condiciones muy inciertas del clima, sobre todo al menos en Tierra del Fuego. Y como bien dije, las avalanchas se dan por varias formas. ¿Y qué suele pasar? Que las diferentes condiciones meteorológicas te generan diferentes tipos de nieve. Y esos tipos de nieve están en diferentes terrenos. Entonces, ciertas condiciones meteorológicas, ya sea por el cambio climático o no, van a favorecer muchas avalanchas. Por ejemplo, si tenés tormentas de nieve con muchísimo viento, mucho viento,
¿qué va a pasar? Todos esos copitos de nieve que caigan van a romperse y se van a entrelazar entre sí, ¿bien? Y te deja una capa de nieve que ya no va cada copo a interactuar como un individuo. Como van a estar todos chocados y unidos entre sí, eso va a actuar como un conjunto, ¿no? Y va a tener un comportamiento cohesivo, ¿bien? Un material cohesivo, unido entre sí. Y eso me genera un tipo de avalancha, es una placa de viento, ¿no? Entonces, en años de mucho viento, puede este tipo de avalancha de placa de viento, donde la cohesión de la nieve conduce por el viento, ¿no? A que se generen capas de nieve que se cortan por acción, por su cohesión, ¿no? Y por el viento. Por ejemplo, ahora con el aumento de la temperatura, de golpe, no sé, tenés un invierno con mucha nieve, y de golpe tenés un mes que rompiste todos los esquemas, y de golpe en ese mes tenés temperaturas por encima de 10 grados. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con la nieve si está a 10 grados el aire? Se va a calentar mucho y empezar a aumentar su cantidad de agua líquida. ¿Bien? O sea, va a empezar el sistema de la nieve, que es básicamente, la nieve es, el manto níveo es nieve, aire y agua. Va a tener mucha más agua. ¿Qué pasa? Se va a volver mucho más denso. ¿Bien? Y eventualmente va a actuar como un flujo. Y te deja un tipo de avalanchas que son súper destructivas. Capaz no son tan grandes, pero te deja avalanchas basales. Y una avalancha basal es cuando el manto de nieve se corta en su totalidad. No es una capa intermedia, sino que el manto de nieve se corta por la base, por ejemplo en contacto con el pasto. Y te genera una placa de nieve súper pesada y peligrosa, con bloques muy densos, producto de esto, ¿no? De la subida brusca de la temperatura en un manto que todavía no estaba no tenía una formación de hielo. ¿Bien? Entonces sí, los cambios de temperatura bruscos te generan diversas condiciones de avalanchas. Y te vuelvo lo que mencionaste antes de tu proyecto, de tu recibida de geología. Sí. ¿Tu proyecto involucra toda alguna de estas cosas que estás contando, alguna de estas aristas? Bueno, yo trabajé. Bueno, las avalanchas se pueden clasificar. Les cuento brevemente porque me olvidé una parte. No me olvidé, la fui salteando. Quiero que se imaginen esto: las avalanchas se pueden clasificar de muchas maneras. Pero vamos a quedarnos con dos en particular. Una es su clasificación por la forma. Y la avalancha tiene tres formas, o tres sectores al menos. Imagínense una avalancha, ¿no? Se rompe y empieza a correr la nieve. Ustedes en la avalancha tienen una zona de inicio. La zona de inicio es donde arranca la avalancha, es el punto donde se parte la nieve. La zona de transición es donde el flujo gana o genera la mayor velocidad. Y una zona de depositación donde se frena y acumula el material. Y esto es importante porque si la avalancha se genera a partir de un punto, bien, un puntito en la nieve y de ahí crece, se llaman avalanchas de nieve suelta o puntuales. O sea, de un punto se disipa el flujo y se va agrandando a medida que desciende. Pero si la avalancha se corta sobre una línea y forma una placa, o sea, como una especie de cerámica en la nieve que se corta, es una avalancha de placa. Una se generan porque la nieve está suelta y poco cohesionada, y en la otra se genera porque la nieve está cohesionada. ¿Bien? Es un puntual o placa. Y eso por forma. Y después las avalanchas se pueden clasificar según su tamaño y capacidad de daño. Uno puede nombrar esa avalancha, estudiarlas según si son avalanchas muy pequeñitas, por ejemplo un flujo de 10 metros de largo, que no te va a enterrar pero te puede empujar una persona. Esas avalanchas se llaman D1. Avalanchas que pueden enterrar una persona, dos o tres, van a ser avalanchas tipo D2 o D3 inclusive. Avalanchas que ya pueden enterrar gente y muchas veces se activan por personas. Pero después un tipo de avalanchas muy particular se llaman avalanchas de tipo D4, que son las que trabajé yo, y D5. Las D4 básicamente son avalanchas gigantes que pueden tener de 1 a 2 kilómetros de largo, de extensión. Y pueden tener hasta 100.000 metros cúbicos de nieve. Es muchísimo eso. Imagínense 100 metros cúbicos bajando por una... No lo puedo ni dimensionar todavía. Y mi trabajo consistió en una hipótesis que era que las avalanchas de nieve, las avalanchas de nieve grandes, las D4, se generaban bajo ciertos tipos de terreno, con ciertos factores climáticos regionales, y que se repetían sistemáticamente en la misma ladera. O sea, eran recurrentes en la misma ladera. Y yo trabajé en dos avalanchas, una que yo nombré avalancha Filo Briches, que es acá cerca de la ciudad. Filo Briches es una zona de una montaña, 2009,
porque se generó en 2009, y otra que llamé Monte Redondo 2012. O sea, una avalancha se generó en un monte que se llama Redondo en el año 2012. Y bueno, yo básicamente trabajé analizando las condiciones meteorológicas previas a estas avalanchas, porque yo sabía la fecha que se habían generado. Con las condiciones previas pude determinar la cantidad de nieve caída. Luego también trabajé con un software que simulaba avalanchas. Yo cargué los datos de nieve y con unos modelos digitales que hice con un dron. ¿Viste? Un dron ustedes lo pueden largar sobre una ladera, sacar muchas fotos del terreno y cuando vos unís las fotos generás un modelo 3D, ¿no? Porque uno puede superponer imágenes y generar la tridimensionalidad de una superficie a partir de imágenes superpuestas. Y con ese modelo 3D muy particular de la ladera y un software que consigue una licencia gratuita, claro, cabe destacar, se llama RAMS el software, pude simular ambos flujos con la cantidad de nieve que calculé a partir del dato meteorológico. Y el otro pilar de mi tesis, o de mi trabajo final, consistió en muestrear árboles en las zonas de avalanchas para ver indicios de deformación previos al 2012. Bien, y con esas tres cosas puede concluir un par de cosas interesantes. Con datos de los árboles concluí que en el Monte Redondo, por ejemplo, se habían generado dos avalanchas similares. Una en la década del 80, o sea, hace como 40 y pico de años, y una en la década del 20, en 1920. ¿Por qué? Porque los árboles estaban, la distribución de los árboles era muy heterogénea, o sea, habían cohortes de árboles que nacieron en la misma época, y todos de la misma edad, o sea, todos los árboles tenían la misma edad en esa zona, árboles que solo tenían 90 años, que eso es un indicio de que el bosque se barrió por completo y todos los árboles que crecieron después se generaron en ese momento en particular, ¿bien? Imagínense un bosque, tirás todos los árboles del bosque y hay muchísima luz de golpe en el bosque. Y todas las semillas que habían empiezan a generar plantas nuevas y esas plantas que son todas al mismo año, producto de que una avalancha que barrió todo lo que estaba antes de ellas. Y después en los árboles que habían quedado en pie, que eran poquitos, que eran árboles de... Esos árboles tienen que dije 90 años. Pero los más viejos, los que habían quedado en pie, tenían 180 años, 160 años. Y en la década del 20, esos años, viendo sus anillas, tenían una variación del crecimiento. Estaban deformados en su crecimiento. Una anomalía de crecimiento. Eso se explica porque cuando caen, si esos árboles sobrevivieron a la avalancha, los que quedaban en pie tenían mucha más disponibilidad lumínica. Entonces, menos competencia por recursos, en esos años el árbol creció mucho más. Bien, y ese crecimiento repentino del árbol iba en conjunción con los que habían quedado en pie. Con los que nacieron de vuelta, con los que tenían 90 años, con los que arrancaron de golpe. Bueno, eso es una conclusión que saqué, ¿no? Entonces, las avalanchas sí, son rítmicas, o sea, son recurrentes, en la misma ladera. Y con esto, vos podés predecir cuándo va a haber una avalancha. Y también para ir cerrando, te pregunto de si se puede prevenir. O sea, vos decís, puede que en esta fecha haya una avalancha de este grado que es muy destructiva. ¿Y se puede hacer algo al respecto? ¿O es tipo, bueno, va a pasar? Chau. No, uno puede estimar una peligrosidad, que es básicamente una probabilidad, en función de lo siguiente. Si en esa ladera tuviste carga por viento, por ejemplo, de un sentido estricto del viento, y tuviste, por ejemplo, un montón de días fríos, bien, días muy muy fríos que generaban estas escarchas que te mencioné antes, y después tuviste una nevada que la acumuló, tenés una probabilidad muy alta de tener avalanchas en esa zona, ¿bien? Pero puedes tener avalanchas de ese tipo en toda la montaña. Pero para que sea una avalancha tan grande como esa que mencioné y estudié, te tienen que nevar muchos metros. O sea, te tienen 1,40 m, 1,30 m de nieve. Ahora bien, o sea, uno puede estimar la peligrosidad. Uno no puede pronosticar que se va a generar. Porque al final y al cabo es una cuestión azarosa de naturaleza que se genera en un lado sí y en otro no. ¿Bien? Es casi una cuestión de azar. Una variable casi inmesurable. Lo que uno sí puede hacer es mitigar los riesgos cuando sea necesario. Uno puede decir, ojo al piojo los que caminen por ahí, porque esa zona es susceptible a avalanchas, ¿bien? A avalanchas grandes. Y en zonas que son muy transitadas, uno lo que puede hacer es hacer una mitigación de la zona, del riesgo. ¿Cómo se mitiga el riesgo? De muchas maneras. Uno puede frenar el tránsito de gente, que nadie camine por ahí, cerrar el centro de esquí en esa zona por el riesgo alto, puede ir con explosivos, dinamitar la montaña para que la nieve caiga antes y hacer una caída controlada, o
lo que puede hacer otro, lo que se puede hacer es instalar unas mallas de acero con cables o redes de tela, depende de la cantidad que tengas y que pronostiques. Y eso lo que hace esa tela lo que va a hacer es contener la nieve, ¿bien? Vos quedás un anclaje en la nieve para que si se corta la placa no disipe hasta arriba. Entonces se corta en fragmentos chiquitos, ¿viste? Y si se corta de alto se frene en la red que pusiste. Entonces uno lo que puede hacer es mitigar el riesgo. Uno puede pronosticar cómo se genera, pero puede mitigar el riesgo. Ya sea por explosivos, evitando el tránsito, no construyendo ahí o poniendo redes, por ejemplo. Según esas condiciones. Y lo interesante que sí está es que si sabes que se generan avalanchas grandes en un lugar, es muy probable que se generen de vuelta en el mismo lugar. Pues se generan bajo condiciones de terreno bastante particulares. Y para ir cerrando, una última pregunta cortita. Una cosa que me llama la atención de lo que decís, de la historia que contaste de cómo investigaste esto. Yo cuando pienso en un geólogo, me imagino una persona en un lugar al aire libre con rocas, estereotípicamente rocas, Sí. pero vos decís que acá esto lo hiciste esencialmente analizando datos en probablemente tu casa, ¿no? No, yo salí, hice vuelos con dron para hacer modelos 3D Ah, vos de la hiciste. ladera. Yo los hice en el lugar. Te subís a la montaña arriba, lanzás el dron y le mandás a hacer un vuelo para sacar fotos del terreno. Y después las unís en tu casa con la compu. Épico. Muy cheto. Luego yo también, otra cosa que hicimos fue perfiles de nieve para medir la estratigrafía de la nieve, o sea, las capitas de la nieve y ver cómo en ciertas condiciones de temperatura se generan tales capas de nieve. Eso para conocer la ladera. Luego los árboles, sacamos muestras de árboles con un barreno. Vos metés un barreno, perforás el árbol y sacás un tubito de madera y contás las anillas. O en los árboles que estaban muertos, uno puede cortar una rodaja del árbol y cuando lo medís las anillas, puedes correlacionar los años con sus semejantes de los árboles que te dan al lado y sacar edades, cronología del bosque. Y después un par de mediciones más que hice de terreno. Lo único que hice de datos crudos en la compu fue la parte meteorológica, que esos son datos que te pasan en otras instituciones. Igualmente la geología es una disciplina una ciencia de campo, en esencia, y después de procesamiento de datos en casa. Sí, tiene las dos y son claves. No hay una sin la otra. Y es cierto que decís, la geología tiene un enfoque de lo lítico, de lo rocoso muy fuerte, de ahí viene de hecho, una ciencia que surge para el estudio de los recursos naturales, ¿no? Los países, los estados-nación tenían que saber qué rocas hay en su territorio o en zonas a explorar y qué potencialidad de recursos naturales hay, ¿no? Porque vos conociendo las rocas conocés si hay ripio para hacer caminos, hay minerales para sacar oro, plata y tener un respaldo económico. Ahora si hay minerales para tecnología, si hay petróleo para tu combustible. Y en la modernidad, conocer si estás contaminando más un suelo, si hay peligrosidad del terreno. Es una ciencia que se fue amplificando con la modernidad también a los suelos, a la nieve, al riesgo, a la climatología histórica, ¿no? No a la actualidad, sino al pasado. Es una ciencia muy variada, ¿no? Es muy variada, siempre trabajando en inorgánico, casi siempre, pero es muy variada. Igualmente, si me escucha algún forestal o demás, esto me lo dijo un conocido que es forestal. A los geólogos les encanta trabajar con los árboles para sacar edades, pero no saben un carajo de los árboles. Y eso es una realidad, ¿no? Eso me lo dijo un forestal y no me olvido, y tiene razón, ¿no? Sé lo que es el siema y floema, un poco de anilla de árboles y no sé mucho más. Distingo entre gimnosperma y angiosperma. Hice un poco árboles fósiles, pero sí, somos cara dura un poco a veces. Pero es una ciencia muy linda y muy divertida. Si alguien me escucha y no sabe qué estudiar, se la recomiendo. Uno puede disparar para muchas betas en su vida. Es muy exploratoria y es muy de estar al aire libre, lo cual la hace preciosa. Muy bueno. Bueno, re gracias, Inia, por venir a No, contarnos. gracias a ustedes por invitarme. Estuvo buenísimo. Justo antes estábamos hablando, le decía recién a Valen que siento que de la gente que estudia geología o que se dedica a la geología es de la gente más apasionada por lo que hace, siento. Por la gente que conozco que hace eso. Es muy pasional la geología, es muy pasional. ¿Sabes lo que tiene la geología? Yo creo que se fueron heredando ritos
entre los geólogos del país que genera un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿viste? Y uno empatiza muy fácil con un geólogo de otra parte del país. Y eso se ve porque geología está lleno de todo el tiempo congresos, hay congresos de estudiantes de geología donde se juntan todos los estudiantes del país para, básicamente, para hacer una mega joda y hablar de ñoñadas. Pero yo creo que la geología gira en torno a ritos, y lo que lo tiene la geología muy en auge es los rituales establecidos que tiene. Y que están dados por la dinámica misma, ¿no? De estar afuera, ¿no? Y estar afuera te lleva a estar en un fogón, a una guitarra, a un vinito. Y eso lleva a esos ritos que son tan lindos y mantiene ese sentido de pertenencia tan fuerte. Si acá me está escuchando un geólogo más y capaz coincida conmigo, los geólogos somos en esencia los geólogos son enólogos que saben de rocas. ¿Saben qué es un enólogo? ¿Saben lo que es un enólogo, no? De vino. Bueno, exactamente. Porque el vino es casi una bebida muy, muy, muy particular. Es una que te acompaña toda la vida. Sí, sí. De hecho, se los recomiendo. No me acuerdo del libro. Hay muchos geólogos que, sobre todo porque el estudio de la cordillera es muy interesante, sobre todo en los Andes mendocinos y sanjuaninos. La geología andina es muy interesante, muy, muy, muy particular, es muy explícita, se ven cosas muy lindas. Y eso lleva a que muchos geólogos se hayan volcado hacia la zona cuyana, ¿no? A Mendoza, San Juan. Y bueno, Cuyo te lleva eventualmente a tomar vino. Y hay un geólogo que, no me acuerdo del libro, se los voy a buscar, tiene un trabajo del estudio de los suelos y la geología de Mendoza y San Juan, o creo que solo de Mendoza, y cómo la geología cuyana dio lugar a que tengas tan buenos suelos para los vinos tan buenos que hay. Es un libro precioso, tiene unos mapas espectaculares y tiene unas reseñas geológicas, geomorfológicas excelentes, ¿no? Lo recomiendo al 100%. Lo leí hace mucho, lo tengo que volver a buscar, pero fantástico el libro. Yo le recomiendo la geología, es una ciencia muy, muy linda, sí, sí.